noche si yo querría asistir a la reunión. Y para mí no hay mayor privilegio que juntarnos en la presencia de nuestro Dios para ver cómo llena nuestros labios, para ver cómo sana nuestros corazones. Entonces se me ocurrió que realmente, no teniendo la presencia de Amparo con nosotros, pues que podríamos ver un poco un resumen del libro del Apocalipsis desde el principio. Entonces, comenzamos siempre diciendo que nosotros estamos en la administración del misterio. Nuestro libro, efectivamente, es Efesios. Digamos que no nos toca directamente este libro del Apocalipsis, que no es más que la conclusión de la profecía del Antiguo Testamento. ¿Cuál es esta profecía? La profecía es que ciertamente tendría que venir el Rey de Reyes y Señor de Señores y instaurar, como se ha cantado en la canción, el reino de nuestro Dios en la tierra, que es el reino del milenio, el reino de justicia, donde efectivamente los vencedores de Israel, como hemos ido viendo en el Apocalipsis, pues van a regir a las naciones y donde van a llevar el conocimiento de nuestro Dios a esos sobrevivientes del Apocalipsis que pertenezcan a las naciones. Esta es la profecía del Antiguo Testamento y se le fue revelando con más detalle, como tú estabas diciendo, al apóstol Juan. Por tanto, nosotros tenemos que ver que la Iglesia de los Hechos y todas las epístolas que Pablo escribió a esas iglesias, la iglesia de Corintios, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de Romanos, pues estaban todos esperando de una manera inminente este tiempo del Apocalipsis. De hecho, ahí podemos ver cómo el apóstol Pablo le dice a las solteras, pues yo que vosotras, el tiempo es tan breve que no me casaba, haced lo que queráis, pero el tiempo es muy breve. También nos dice el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutase, el que llora como si no llorase. ¿Por qué? Porque estaba todo a la mano, se estaba cumpliendo la profecía. ¿Qué sucedió? Lo que ocurrió es que Israel no se arrepintió. ¿Entendéis? Cuando los apóstoles le preguntan en el libro de Hechos a nuestro Señor Jesucristo, ¿instaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él le dice, nos toca a vosotros saber los tiempos y las estaciones, porque ciertamente eso estaba dependiente de que Israel se arrepintiese. Y efectivamente se da en Pentecostés una serie de señales que comienzan a sumarse a esa iglesia del libro de Hechos, pues un cierto número de personas, y todo indicaba que Israel vendría a arrepentirse y entonces nuestro Padre mandaría a su Hijo Jesucristo y habría estos tiempos de refrigerio. Bueno, esto no sucedió y nadie sabía qué es lo que iría a ocurrir si Israel no se arrepintiese. Y bueno, lo que sucedió es que Dios abrió el gran secreto. Dios abrió el gran secreto en que Israel pasa a serlo a mí, Israel pasa a ser ya no es mi pueblo, y nuestro Dios comienza sus tratos con los gentiles. Y a estos gentiles les revela Pablo una esperanza que se denomina la esperanza suprema,
que es efectivamente la que nosotros aguardamos, que somos la iglesia del cuerpo. Bueno, esto es un intervalo desde que se dio a conocer de más o menos unos 2000 años. ¿Qué es lo que llevamos en este tiempo de gracia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo es terminar de conformar el número de los miembros de la iglesia del cuerpo, y además también hay otros llamamientos. Una de las cosas más hermosas que he tenido el privilegio de aprender es la gran diversidad de nuestro Dios. Si os acordáis, nosotros ciertamente dice que fuimos bendecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Pero también hay cuerpos redimidos que pertenecen a otras iglesias, a otros llamamientos, como son los mansos. Los mansos, dice nuestro Dios, heredarán la tierra. Por tanto, nuestro Dios tiene una diversidad muy grande de llamamientos. Mismo dentro de Israel había las vírgenes necias, las vírgenes sabias, tenemos los amigos del novio. Es decir, todo esto son variaciones de nuestro Dios y Padre. Y esto lo vemos por su creación, lo vemos por la diversidad que ha hecho en cada uno de nosotros, que no hay ninguno igual. Bueno, pues esta diversidad es maravillosa, que tenemos que tenerlas en cuenta. Ahora, ciertamente, que pensé entonces, como no tenemos amparo, pues ¿por qué no, mirando nosotros las cosas desde los lugares celestiales, sabiendo que estos escenarios del Apocalipsis no nos tocan directamente, pero nuestro espíritu en Cristo nos dice que no menospreciemos las profecías? ¿Por qué? Porque ciertamente el tiempo se está acercando para que se comiencen a dar todos estos escenarios, como hemos estado viendo en las presentaciones maravillosas que ha ido haciendo Amparo. Y sí, la esperanza de Israel, que es la de los libros de las epístolas de Pablo en los Hechos, y es aquella de la final trompeta, los que se fueron a dormir en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayan quedado vivos. Bueno, pues si esa esperanza se está acercando, sabemos que la nuestra, la epifaneia, que es ciertamente la que está en los lugares donde Él está sentado, y de la cual tenemos una ilustración muy clara en Colosenses: si habéis resucitado, nos dice a los de la iglesia del cuerpo, buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Okay? Esa es nuestra posición. ¿Por qué? Porque cuando Él sea manifiesto, dice que nuestro Señor Jesucristo está allí escondido. Cuando Él se haga manifiesto en esos lugares celestiales, en las huestes espirituales que nunca se revelaron y que están de su parte, cuando Él se haga manifiesto y salga de ese lugar secreto donde nuestra verdadera vida está con Él, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, y dice nuestro Padre, no lo perdáis de vista, para que os ganéis el premio. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con recompensa. La recompensa ciertamente la van a recibir aquellos que no pierden su esperanza de vista y que se van a dormir en Cristo, si es que esta epifaneia, como es la palabra griega de lo que va a suceder con nosotros en nuestra esperanza, no sucede antes de que nos vayamos a dormir. Es decir, podemos irnos a dormir, pero lo que no podemos es perder esa esperanza del llamamiento supremo. Y desde ahí entonces nos enseña nuestro Padre las cosas que van a suceder. Y por eso comenzamos a estudiar
el libro del Apocalipsis, que ciertamente no pretendemos haber alcanzado ya un entendimiento de todo el libro, ni mucho menos. Además, porque nuestro Padre es el que nos va guiando en estos caminos suyos, procuramos sacar toda la información que Él nos va dando y nos dice, vosotros solo conocéis en parte. Vosotros solo conocéis en parte. ¿Ok? Y mucho de ese conocimiento en parte pues está puesto en el estudio que os envié acerca de Dios es nuestro refugio. Y aprendimos que estamos en una batalla, y en una batalla hay información que no se da para que el adversario no gane ventajas. Por tanto, nosotros tenemos esta luz, pero esta luz es simplemente para no tropezar en las cosas inmediatas que tenemos mientras nos dirigimos a nuestro verdadero refugio, y tenemos que tener siempre eso en cuenta. Solo podemos llegar a aquello que el Espíritu nos ilumine. Pero bueno, ciertamente con la iluminación que nos hace el Espíritu de lo que está escrito en su palabra, vamos aprendiendo cosas maravillosas. Esto es una bendición, y ciertamente esto es en lo que quiere nuestro Padre que pongamos los ojos. Sabemos lo poderoso que Él es para traer en concreción todo lo que nos promete en sus escrituras. Y ciertamente, entonces, comenzando en el capítulo 1, nos dice que este libro nos muestra las cosas que van a suceder en la revelación de Jesucristo. Y esta palabra revelación es la palabra griega apocalipsis. ¿Qué connota Apocalipsis? Apocalipsis es la presencia personal y física. Es decir, podría ser una revelación de la palabra inspirada, y eso no tiene que ver con Apocalipsis, esa es otra palabra. No, esta Apocalipsis, siempre que aparece, denota la presencia física y personal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Acordaros, en el libro de Hechos me viene a la memoria cuando sus discípulos lo vieron alzarse al cielo y se pusieron los dos ángeles al lado de ellos y le dijo: ¿qué hacéis aquí, varones galileos, mirando al cielo? Este mismo que habéis visto ir al cielo volverá. Y por tanto, este Apocalipsis es al mismo sitio donde lo vieron sus discípulos, que es en el Monte de los Olivos. Bueno, pues de eso trata este libro y de todos los acontecimientos que se van a dar hasta que aparece por fin esta presencia física y personal. Y dice que esto ha de suceder pronto. Esto es curiosísimo, porque esta palabra pronto lo que significa es que es en un breve espacio de tiempo. En un muy breve espacio de tiempo. Y aquí entonces tenemos que tener en cuenta lo que dice Charles Wells, el autor del Apocalipsis, es decir, de donde hemos sacado muchísima información para presentar este libro, que ciertamente hay que conocer los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas, no solo Daniel, Jeremías, Isaías, sino también los menos conocidos, desafortunadamente, que son los profetas menores. Sofonías, Habacuc, Amós, Malaquías, porque todos estos tienen información que es complementaria, sobre todo el libro de Daniel, con el libro del Apocalipsis. Y en el libro de Daniel sabemos que se refiere a la última semana de años. Es decir, todo esto sucede pronto porque sucede en un periodo de 7 años. En un periodo de 7 años, que además se divide en dos: los 3 primeros años y medio, y cuando se da la gran tribulación, es decir, la tribulación es constante desde que el hombre nace, pero ciertamente en este periodo del Apocalipsis se recrudece,
y sobre todo en la última mitad de la semana, en los 3 últimos años y medio. Bueno, cuando nos acercamos al Apocalipsis vemos que es un libro totalmente distinto de los demás, no hay otro igual como él. En principio está escrito en griego y sus connotaciones son hebreas. Todo lo que aquí habla del arca, todo lo que habla de los actos angelicales, sobre todo de los actos angelicales, es decir, hemos visto que los juicios tienen que ver con la permisión de nuestro Dios, dándoles una libertad que no tienen hoy a los espíritus inmundos. Asimismo, sobre todo en los 3 ayes que vimos con el sonido de las 3 últimas trompetas, la quinta, la sexta y la séptima. Nosotros vemos aquí títulos del Señor Jesucristo que no encontramos en otros libros. Esto nos dice que efectivamente aquí lo que tenemos son aspectos de nuestro Dios que se van a revelar en este tiempo. ¿Okay? Títulos como el Alfa y el Omega, títulos al Señor Jesucristo como el Todopoderoso, títulos como el que era, el que es y el que ha de venir. Son títulos que solo aparecen aquí. Esto nos dice efectivamente pues, que estamos en una administración en que Dios ha acabado unos tratos con la humanidad y comienzan otros muy distintos. Y estos tratos tienen que ver con los juicios que van a recaer sobre la tierra. ¿Por qué? Porque acordaros que Dios dice que la humanidad no creyó el amor, no recibió el amor de la verdad y entonces les envía un poder engañoso. Es así mismo. Y vimos todo el capítulo 1, siempre la presencia de nuestro Dios diciéndonos, yo estoy en control absoluto de todo lo que ocurre en este libro. ¿Okay? Lo primero que vemos entonces es efectivamente la imagen del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es otro título que se le da al Señor Jesucristo. Muchas personas piensan que ¿por qué este título? El título es el Hijo del Hombre, no es el hombre el que tiene la posesión del Hijo, sino el Hijo del cual el hombre tenía que aprender a Dios, tenía que aprender las cosas de Dios. A Dios nadie lo ha visto. Dios es la fuente de todas las cosas. Sin embargo, el poder de nuestro Dios es tan grande, es tan abrangente, es tan sobrecogedor, que efectivamente precisa la figura de su Hijo Cristo, que es el propio hecho carne, es el propio Dios hecho carne, hombre, para que se pudiese filtrar ese poder. O sea, nadie podría ver a Dios y vivir. Sin embargo, contemplar a Dios en la faz de Jesucristo es la vida. Entonces se nos muestra efectivamente con este maravilloso y lleno de poder. Acordaros que nuestro Señor Jesucristo nunca más vendrá para ser crucificado, nunca más vendrá para ser pisoteado, sino que ciertamente la próxima vez que aparezca en la tierra aparece con todo su poder, con toda su grandeza. La primera vez que vino ciertamente fue pisoteado, fue vilipendiado, pero en este caso no, en este caso nos da antes que nada la figura del Hijo del Hombre y es llena de poder. Tenemos que recordar que todo el libro está escrito en señales, pero por estas señales Dios lo que hace es enfatizarnos hasta donde nosotros podemos llegar nuestro entendimiento y ciertamente muchas de las descripciones que hace, sobre todo de estas figuras, de esta figura de Cristo, fíjate, dice en medio de los 7 candeleros, versículo 13, a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, lo cual, como decía Amparo, es el sacerdocio, es la intercesión por los hombres. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en sus diestras 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto nos viene a la memoria, efectivamente, que su palabra es una espada de 2 filos que divide, separa las coyunturas de los tuétanos, es precisa, exacta, y lo que Dios está haciendo efectivamente en su propósito es hacer la división de todo lo que es la cizaña y el trigo. Y esto todo que aquí vemos efectivamente se va a desarrollar para hacer esta gran separación. De ahí pues la gran mortandad que vamos viendo en sus capítulos. Bueno, después de hacer esta descripción del Hijo del Hombre, tenemos entonces el mensaje a las 7 iglesias que va a haber en este tiempo venidero, que está ahí cerca. Sabemos que el sitio donde se localizan es un sitio en Turquía, justo al lado del mar que divide, se ve perfectamente Europa de un lado y la parte del territorio judío de otro. Este es el sitio donde se van a localizar estas iglesias y tenemos los mensajes en el capítulo 2 a cada una, donde el mensaje les resalta aquello que tienen de bueno, aquello que tienen que dejar de fuera y la recompensa o pérdida de recompensa por mantenerse fieles hasta el final. Y además les recuerda siempre que el tiempo es muy breve. ¿Okay? Después tenemos el capítulo 4, importantísimo, una visión en el cielo que tiene Juan, donde aparecen todas las huestes celestiales en la presencia de nuestro Dios. Es decir, tenemos los 4 Zoa, que tienen una conexión muy grande con la creación, como nos enseñó Amparo. Tenemos los 24 ancianos. Esto tiene otra vez que ver con la variedad que tiene nuestro Padre. Los ángeles no son todos iguales, ni mucho menos, sino que hay jerarquías, hay principados, hay potestades, hay huestes espirituales con privilegios, con responsabilidades, cada uno con la suya, todos perfectos. Y además os puedo decir que no es como los humanos, es decir, digamos que el ser espiritual de Dios que no se haya revelado, que no pertenezca al tercio de ángeles que se rebelaron con Satanás, el más bajo en el rango está igual de satisfecho que el más alto. Esto no ocurre como los humanos. Nosotros, de las cosas que hace nuestro espíritu, es quitarnos nuestra imaginación de las cosas de nuestro Dios. Hoy mismo acabo de enviaros, podéis pedirle a Amparo una copia de un libro que se llama Todas mis fuentes están en ti, donde explica mucho el título En Cristo Jesús o En Cristo o En el Señor. Y además de hacer un estudio de dónde aparece, nos recuerda perfectamente en Efesios, esta preposición en aparece 19 veces en la parte doctrinal. Y esto tiene que ver con lo que hemos repetido continuamente. Ciertamente nuestro Dios requiere que nosotros nos demos por muertos en delitos y pecados para que admitamos el sustituto.
porque así entendemos que nosotros somos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces entendemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces también comprendemos que es el espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso dice Dios, niégate a ti mismo, convéncete que en ti no hay nada de bueno, y ciertamente esa debilidad te hace ser más fuerte porque te hace admitir el ser la nueva creación en Cristo Jesús. Todo reside en Él. Y nuestro Padre quiere que efectivamente esta creación nueva se vaya formando en nosotros. Y eso solo lo puedes permitir a medida que tú crees a Dios sabiendo que en ti no pueden habitar estas cosas. Y de hecho, cuando vemos en Efesios la expresión en Cristo Jesús o en Cristo o en el Señor, en Él también, está siempre en la parte doctrinal. En la parte práctica, que son los 3 últimos capítulos, no aparece. Sin embargo, en la parte doctrinal, después de que nos ha enseñado tantas cosas, nos dice: el que hurtaba no hurte más, el que ame a tu esposa. Y tú dices, ya estamos otra vez con leyes. No, la parte práctica es el resultado de tu vestirte de Cristo. Esta es lo que tiene que suceder. De hecho, no es por lo que uno confiesa, sino por sus frutos. Pero los frutos que suceden naturalmente en la vida de la persona que se anula a sí mismo, que cree que realmente dentro de él no hay más que delitos y pecados, pues lo que hace es que se comienza a conformar Cristo en sí. Y estas cosas, la parte práctica, vienen por añadidura. Efectivamente, la persona se transforma, como vemos en la vida de Pablo, lo que él era, un legalista judío que perseguía a la iglesia, y sin embargo, en lo que se transformó. Pero no yo, dice Pablo, sino Cristo en mí. Bueno, pues efectivamente nosotros aquí lo que vemos entonces es un despliegue impresionante de todos los poderes espirituales de parte de nuestro Padre, porque viene ahí una gran batalla. Viene ahí una gran batalla. Y esto me recuerda lo que leemos en Efesios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, lo cual también Amparo ha tratado ya en el tema de una manera maravillosa en la bóveda celeste. Pero aquí lo que vemos es este despliegue en el capítulo 4. Y me encanta porque aquí dice que vio en el cielo abrirse y este trono, y todas las huestes espirituales de nuestro Padre alrededor. Entonces, si nosotros estamos escondidos, donde Él está escondido con Dios, cuando esta visión se dé, nosotros ya estaremos con Él en gloria. Es decir, en esta parte ya tenemos que tener nuestra esperanza. Y aquí entonces comienzan los juicios del Apocalipsis. Esto es lo que vimos en el capítulo 4. Después tenemos el tal rollo, el tal libro, que la palabra es rollo, efectivamente era un rollo como los de pergamino antiguos, que estaba enrollado y que tenía 7 sellos, los cuales nadie podía abrir. Y efectivamente solo el león de la tribu de Judá, debido a que has sacrificado su vida como el cordero inmolado, es el único que fue capaz de abrir este rollo que aparece en el número 5. Y cada vez que se abre un sello, aparece una consecuencia en la tierra. El primer sello destapa el caballo blanco, que sabemos que es un sistema político mundial, como fue el de Mesopotamia, como fue el romano en el tiempo mismo de Jesucristo, como fue
ciertamente el griego también, como fue, que tenían todos una figura, naturalmente, y dio comienzo el tiempo de los gentiles, es en Babilonia con Nabucodonosor. ¿Okay? Fue ahí cuando también Israel fue considerada Loami, y este caballo blanco que viene ahí no es más que un sistema político y mundial, es decir, que en principio será una confederación de naciones, como se está formando en este momento en la ONU, en las naciones, que dicen todos que van a solucionar el problema en el territorio. Y este caballo blanco viene para vencer, nos dice. Después, efectivamente, aparece el caballo rojo. El caballo, en cada sello, como digo, van apareciendo una serie de señales. Uno es el sistema político, después viene la guerra, después que este sistema político está instaurado con la misma autoridad que el reinado de Nabucodonosor, se hacen guerras en el mundo, ciertamente va a haber, pero sobre todo recrudecido en el territorio de Israel. Después viene el caballo del hambre. Debido a tantas guerras, por supuesto que va a haber carencia de alimentos en la tierra y va a haber hambre, verdadera hambre, y mucha mortandad con pestilencia, porque el número de muertos será tan grande que no podrán ser enterrados, y ciertamente las pestes se van a propagar. Y estos son los juicios que van cayendo. Estos son los juicios que el objetivo de nuestro Padre es que la gente se vuelva para Él. Y ciertamente muchos se van a volver. Otros, otra gran mayoría también, como vamos viendo, no se arrepienten. ¿Okay? Después de ver los sellos en el capítulo 6, siempre tenemos esta fórmula. Entre el sexto sello y el séptimo hay como una parada y nos dice Dios cosas que están sucediendo y resultados que se están teniendo. Y es lo que ocurre en el capítulo 7. Después de abrir el sexto sello y antes del séptimo, nos vienen estos dos episodios, los 144.000 sellados de las tribus de Israel que están en el territorio y están sellados con el Espíritu y tienen que llevar el testimonio por toda la tierra. Sabemos que el adversario en todo este tiempo también irá haciendo señales y maravillas engañosas, y nuestro Dios de su lado también tendrá su ejército y tendrá sus testigos. Y en este caso, estos 144.000 sellados, lo que nos dice después, comenzando en el capítulo 9, es el resultado que van a tener. Y aquí el capítulo 9 nos da una visión de una multitud, y sabemos que son también sacerdotes, por tanto judíos, pero en la dispersión, que ciertamente se van a quedar firmes, porque la imagen que nos da es ya delante del trono, es ya después de haber pasado por la gran tribulación. Se nos dan estos dos pequeños detalles, ¿entiendes?, entre el sexto y el séptimo sello. El séptimo sello, entonces, es que hay una fórmula que esto confunde a muchas personas y a nosotros también. O sea, tenemos que permitir que el Padre nos ilumine. Por eso es que Amparo va muchas veces al Antiguo Testamento. Nosotros todavía hay algunas dudas en algún orden de lo que va ocurriendo, pero lo que Dios hace, y el hombre también, cuando escribe un libro, tú puedes tener un libro de una persona en tus manos, un novelista cualquiera, y te va dando una línea, una descripción en una línea, después para y vuelve para atrás otra vez.
y retoma la misma historia desde un punto de vista diferente. Esto se hace frecuentemente en los libros seculares. Bueno, pues igual. Y lo mismo, Dios va frente y nos muestra resultados. Los resultados de estos 144.000 sellados es que al final van a tener una cosecha de una multitud muy grande, vestido de ropas blancas, ya con palmas en sus manos, y ya no van a tener sed jamás, nos dice en el versículo 18, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio, versículo 17, del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por tanto, vemos que esta gran multitud es la cosecha de los 144.000 sellados con su espíritu, y que efectivamente van a convencer a muchos judíos que están en la dispersión y que también son vencedores. Pero lo que vemos es que van a realmente pasar por situaciones horrorosas. De ahí que a la Iglesia siempre se le diga que estén firmes hasta el final. Bueno, después viene el séptimo sello, y aquí en el séptimo sello se subdivide en 7 trompetas. Y vimos que estas trompetas recrudecen los juicios, comienzan a ser todavía más duros. Y tenemos, además de la gran mortandad que comienza a haber en fin, por lo que vamos leyendo, estos juicios recaen sobre las fuentes de aguas, sobre los alimentos que quedan contaminados, es decir, todo esto sumado a aquella atmósfera de guerras, de pestes, de hambre, en fin, impresionante. Todo esto para dividir la humanidad. Habrá los que se vuelvan, ciertamente. Es como nosotros muchas veces, hasta que conseguimos darnos cuenta que en nosotros no había nada de bueno y dejamos que Cristo se formase en nosotros, pues solo nos acordábamos de Dios cuando las cosas iban mal. O muchos creyentes hermanos nuestros solo nos confesaban que solo van a Dios cuando están con una enfermedad o con... Bueno, pues es cierto. Y estos juicios caen en la tierra efectivamente para que la gente se vuelva para Dios. Esto es lo que nos repiten muchas veces los ángeles. Bueno, es impresionante la actividad angelical en este tiempo, es increíble. No hay ningún otro libro que tenga tal cantidad de registros de actividades angelicales como este. Y esto nos dice realmente que la cosa se pone cruda. Muchas veces, y yo mismo hasta que comenzamos esta presentación siempre pensaba, Dios, pero esto falta tanto tiempo, fíjate. Yo sé que los chinos se están extendiendo, los americanos se están metiendo con los asuntos del Medio Oriente, pero hasta que se junten estas naciones. No, Dios me mostró que cuando esto acabe, quien toma cuenta de las situaciones son espíritus de parte de nuestro Dios y espíritus diabólicos. De tal manera que el hombre pasa para un plano muy secundario. Pero bueno, lo que tienen estas trompetas, porque también quiero acabar en 15 minutos más o menos y que haya un tiempo en el que podáis intervenir, hacer alguna pregunta o compartir cualquier cosa que tenéis en vuestro corazón. Entonces, solo para, digamos, terminar lo que estamos viendo hasta aquí, es que son las trompetas que, como digo, van cayendo los juicios, sucede lo mismo. En el capítulo 8, versículo 14, dice, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Es decir, aquí entra ciertamente algo que tenemos que descubrir solo en las Escrituras, y vemos que
el quinto ángel toca la trompeta y sale este ejército de espíritus diabólicos que se denominan las langostas y vienen del abismo. Y vienen con un capitán que es el Apolión y Avalón en hebreo y Apolión en griego, que sabemos que significa el destructor. Bueno, pues estos espíritus vienen ciertamente a atormentar a los adoradores de la bestia, a los adoradores de este sistema político que va a llamar sobre sí la atención, igual que lo hacen los políticos hoy en día. Ninguno hace que miren para Dios, es para ellos propios. Ellos traen la solución, ellos son los verdaderos libertadores. Bueno, pues ciertamente los que pongan sus ojos adorando a la bestia que ahí viene, a este sistema político, van a ser atormentados durante 5 meses con estos espíritus, y este es uno de los ais. Después hemos visto que el segundo vuelve a sacar de un sitio cercano al Éufrates y que estaban reservados, y nosotros sabemos también por la presentación que nos hizo Amparo, pues que estos son los ángeles reservados en prisiones para el tiempo y la hora de los días de Noé. De los días de Noé, que corrompieron la tierra de tal manera que tuvo que llegar el diluvio para que la simiente prometida no fuese totalmente destruida. Estos espíritus, como sabemos, sobrepasaron sus límites y fueron encarcelados. Para esta hora. El segundo ay lo que hace en la sexta trompeta, efectivamente, es que saca 200 millones de espíritus diabólicos que fueron encarcelados en aquel tiempo de Noé, y que tienen por cabeza 4 espíritus de alto rango. ¿Okay? Y sabemos que estos vienen para hacer una mortandad de 1/3 de la humanidad. Y vienen pues para, como está escrito, es decir, aquí ciertamente las cosas se recrudecen muchísimo. Y también nos da el aspecto de ellos, que son incomprensibles. Igual que nos dio la imagen de nuestro Señor Jesucristo con aquel poder, pues aquí también tenemos, dice por tanto en el 18, por estas 3 plagas, por lo que tenían en sus colas. ¿Okay? Pero bueno, la visión de estos espíritus es impresionante. Dice, así vi en visión los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellos dañaban. Es decir, aquí vemos que esto no puede ser un ejército humano, esto es sobrehumano. Y ciertamente el Apocalipsis ha sido muy difícil de entender porque todos quieren darle interpretaciones con hechos históricos que han ocurrido anteriormente y no creen a Dios. No creen a Dios, de que ciertamente estos son espíritus que hoy en día están limitados, pero que se les va a dar la autoridad, porque no han recibido el amor a la verdad y ciertamente Dios les manda un poder engañoso. Asimismo, y estos van a matar a 1/3 de la humanidad. Los otros van a atormentarlos, y dice que su tormento es como picadas de escorpiones. Un escorpión cuando pica difícilmente es mortal, pero el dolor es terrible y esto les va a suceder durante 5 meses. Y Dios les avisa, no pongáis la marca de la bestia, no adoréis a la bestia. Al mismo tiempo va a tener sus testigos para que se vuelvan para Dios.
Y ciertamente va a tener sus ángeles también como protección hasta un cierto punto, porque van a sufrir persecución. Pero los hombres tendrán la misma oportunidad de volverse para Dios. Bueno, ¿qué nos dice y cómo termina el capítulo 9? Dice que y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Y las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de los homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y esto nos parece incomprensible, cómo después de todas estas plagas y de todos estos juicios recaer, el hombre no se arrepiente. Como sabemos, sí que hay una gran multitud que ciertamente se va a quedar firme, pero una gran mayoría continuará apegada a su religión y a su idolatría. Y ahí fue cuando Amparo nos explicó cómo comenzó todo esto en Babel, con Nimrod, cómo sustituyó el alquitrán y cómo el alquitrán ciertamente, y dejaron a la piedra y pusieron el ladrillo, que es el barro, que es el hombre. Lo que hicieron es quitar a Dios su posición y colocarse el hombre en su sustitución. Y ciertamente a partir de ahí pues se ha difundido todo lo que es esta idolatría que tenemos hasta nuestros días, de cómo se adora a la Virgen María, de cómo vimos las presentaciones de los islamitas, también hecho, de dónde provienen, cómo se juntó la simiente, cómo ellos reclaman la primogenitura y cómo le hacen, como dice Pablo en Gálatas, la que nació por la esclava persiguió siempre a la de la libre. Es decir, toda esta religión que vemos hoy en día y la gente se apartó de Dios. Es así mismo, lo único que tiene es religión, como cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Pero esto, a medida que pasa el tiempo, se hace cada vez más patente. La necromancia, el espiritismo, el fetiche. No hay nadie que deje de tener el amuleto de la suerte, las cosas que solo deberían ser puestas en las manos de nuestro Dios, que es el que nos liberta. Nosotros estamos metidos dentro de una corriente que es difícil salir de ella. Todo lo que escuchamos en la televisión, lo que leemos en los periódicos, está embebido del hombre, hombre, hombre. La solución que vamos a encontrar, mismo ahora siempre os veo todos los días las noticias del volcán de esta isla española. Y sin embargo, los periodistas ponen aquello como que lo tienen todo muy controlado y que ellos ya saben que la lava va a caer por aquí, como que va a caer por allí. Sin embargo, sigue destruyendo y nadie se vuelve para Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Bueno, es interesante. Amparo dejó aquí la enseñanza. Yo había estado preparando porque es maravilloso. Yo estaba en conexión con ella durante esta semana, tenía aquí grandes dudas. Vuelve a suceder lo mismo ahora, aparecen entre la sexta y la séptima trompeta. Y además, fijaros, la séptima trompeta es ciertamente la que está en las epístolas de Pablo a la iglesia de Hechos, en Tesalonicenses, que es cuando se toque la última trompeta, que es esta séptima. Pero aquí hay otra serie de acontecimientos que vienen. En el capítulo 10 es el ángel con un librito. No viene ya con la palabra es rollito y es la única vez que aparece en la palabra, porque el tiempo se ha acortado. A partir de aquí vemos la última mitad
Son los 3 últimos años y medio que aquí ocurren. Por eso es un librito y ya viene abierto. Y entonces suceden una serie de cosas hasta que toca la trompeta y el capítulo 12, pero espero entonces poderlo hacer. Yo lo había preparado para presentarlo, pero sería más alargado de lo que me gustaría. Y sí que quiero escucharos por si hay alguna pregunta o si hay algo que tengáis en vuestros corazones y que queráis compartir. ¿Alguien quiere compartir alguna cosa? ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? Uh... Por ejemplo, ese que es perder de vista o no acceder a ese premio, que, o sea, que cuando tú dices que no debemos perder de vista, que sabemos que es la epifanía, pero ¿cómo se podría perder de vista o cómo se puede rescatar? Es como una pregunta que de pronto casi que todos los días nos podemos hacer o no acceder a ese premio. Hay un versículo que dice específicamente que debemos mantener la esperanza hasta el final si no habéis creído en vano. A mí no me faltan ejemplos de hermanos que comenzaron conmigo este caminar con nuestro Padre Celestial y que hoy en día no solo viven apartados de nuestro Dios, como tienen su vida igual que un incrédulo. Estos son salvos, como aprendimos, pero no van a recibir la recompensa. ¿Cómo podemos perder de vista nuestra esperanza? Efectivamente, por eso hay tantísimas llamadas en las epístolas a que nos mantengamos firmes, a que no desesperemos, a que podemos estar atribulados, podemos estar angustiados, podemos estar viendo perfectamente la debilidad del hombre viejo, lo cual es una carga diaria, y cansarnos al punto de, ¿no? Como el Salmo de Asaf, ¿te acuerdas? Que dice que por poco resbalaron sus pies. Se estaba volviendo loco viendo la prosperidad de los incrédulos. No necesitan a Dios, ¿para qué? Viven en una abundancia que no vive el creyente, no pasan por las mismas situaciones que pasamos nosotros. Hoy en día hay un apelativo enorme al género, tú eres libre de tener tu cuerpo y hacer lo que quieras con él. Por tanto, los apelativos son muchísimos. El amor al dinero continúa siendo una tentación para muchos. Es decir, ¿cómo es que nosotros perdemos nuestra esperanza? Efectivamente, poniendo los ojos en el hombre, a sí mismo, y olvidando las cosas que nos ha dicho nuestro Dios. Eh, si era, de pronto, pues era como importante, o sea, de pronto lo tengo claro en ese aspecto, pero es importante pues estar, esa recordación que constantemente nos hace Amparito, nos haces tú respecto a eso de no perder de vista,
porque estábamos acostumbrados antes a que como ya teníamos esa salvación, como tú lo dices, entonces pues que ya, como dice el dicho, que entre el diablo y escoja, ¿no? Que podemos hacerlo y sin tener pues como ese arraigo o esa mira directamente. Entonces, por eso para mí era como importante preguntarlo porque es importante para nosotros también tenerlo claro. Tienes toda la razón. Es decir, no te imaginas. Además, primero no había distinciones entre los salvos. Todos éramos salvos y acabó. Una vez que Cristo viniese, todos iríamos para el Bema y todos íbamos allí a pasar a la vida eterna y por tanto lo que hiciésemos aquí no tendría consecuencias. Y de hecho, éramos partícipes en un ministerio muy permisivo con el pecado. Así mismo. Y después de descubrir, en fin, todo lo que había por detrás, pues peor se hizo todo, ¿no? El amor al dinero, el amor a... no importa, esto no... Porque ya somos salvos, así fue como nos enseñaron. Por un lado, es cierto que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Pero lo que nosotros nunca nos dijeron es que la Biblia no está escrita para los salvos, la Biblia está escrita para los vencedores. Y estos vencedores, cada uno de los salvos va a tener su resurrección en su debido orden, nos dice nuestro Dios. Y de hecho, los que dicen que en su venida se van a levantar son los que se fueron a dormir en Cristo. Y los que se hayan olvidado, pura y simplemente van a aparecer, pero es al final del milenio. Y no será en el Bema, será en el trono blanco. No quiere decir que no sean salvos, yo no estoy diciendo eso, ni mucho menos. Allí serán cada uno comprobados, allí se van a abrir los libros, ciertamente. Y el que no esté escrito en el libro de la vida simplemente irá al lago de fuego como Satanás y sus ángeles y los renacidos de la simiente del adversario. Los demás pasarán, pero se habrán perdido el reino de Dios en la tierra de los 1000 años, reinando con Cristo. La recompensa es aparecer en la Epifanía. ¿Okay? La recompensa es aparecer cuando Cristo vuelva en las diversas iglesias de vencedores que están muy bien reconocidos en las Escrituras y sobre todo en estos capítulos que vamos a ver aquella mujer con las 12 estrellas que tenía dolores de parto y que el dragón le hace la lucha y está esperando que nazca el hijo varón, pero el hijo varón fue arrebatado. Y es curiosamente que la misma palabra en Tesalonicenses. Y nuestro Señor dijo que algunos serán dignos de no pasar por la gran tribulación. Algunos piensan que este es Cristo. No es Cristo, ni mucho menos. Este hijo es una iglesia de vencedores que van a ser arrebatados, no van a pasar por la gran tribulación. La mujer es Israel, es otro grupo de vencedores que van a huir al desierto y van a ser allí alimentados durante 3 años y medio que dura la gran tribulación. Y el dragón entonces va a hacer una persecución atroz con los que se queden atrás. Todo esto son vencedores. Y todos estos van a reinar con Cristo en el milenio.
Pero los demás que hayan perdido su esperanza, yo no digo que no sean salvos, pero simplemente después del milenio. Y tenemos un versículo muy claro, fijaros aquí en Apocalipsis, que dice que los demás muertos solo aparecerán después. Está clarísimo, es increíble. Cuando Amparo y yo nos dimos cuenta de lo que está implicado en cambiar el alquitrán por la mezcla entre el hombre y Dios, ellos pusieron el alquitrán, y lo difícil que es quitar un alquitrán. Yo no sé si os habéis manchado alguna vez. Yo ya os conté que yo iba a una playa en España, que algunas veces llegaban unas manchas de los barcos, de los residuos de los barcos, y había que tener un cuidado impresionante, porque donde te tocase, allí era dificilísimo quitarnos aquello. Bueno, pues es cierto, esto es lo que hace la religión, nos han puesto los ojos en nosotros mismos. Si tú te disciplinas, si tú haces esto, si tú das el diezmo, si tú te esfuerzas, que vemos continuamente en las películas, si tú crees, si tú realmente crees, vas a recibir todo lo que tienes, todo lo que te promete Dios. Si no lo recibes es porque te falta algo por hacer. Esto es lo que nos han enseñado. Cuando Dios dice, no, niégate a ti mismo, tú no puedes hacerlo. ¿Entiendes? Tú no puedes. Pura y simplemente tú necesitas un sustituto, que es Cristo. Quien ha admitido esto con mansedumbre y humildad y lo retiene, que además es cierto que se vuelve como el oxígeno que nosotros respiramos, necesitamos de él continuamente. Es decir, yo no me veo fuera de mi Padre Celestial, porque es la única cosa que tengo, y lo que me da vida, y lo que me da paz, y lo que me hace no tener condenación, viendo mi propia debilidad. Es decir, todo esto que nos han enseñado, para Dios ha sido muy difícil quitármelo. Muy difícil. Yo llegué a un momento en mi vida en que estaba tan harto que le dije a Dios, yo quiero irme a dormir, porque sé que soy salvo, no quiero más estar en este mundo. O tú te muestras y te manifiestas, o mátame, yo no quiero estar aquí. Esto es horroroso. Y la verdad es que no se hizo de rogado. Primero me enseñó que realmente estaba muerto en delitos y pecados, y con mucha paciencia y con su poder en el Espíritu, me fue quitando todo el alquitrán. Al final no es mi esfuerzo, al final no es mi disciplina, al final es solo admitir a Cristo. Es tan fácil, es tan hermoso, es la gracia completa, es todo lo contrario a lo que nos han enseñado, pero tan difícil. Por eso me encanta que sacas este tema. ¿Cómo podemos olvidarnos? Muchas veces porque quedamos cansados, estamos haciéndolo por nosotros mismos en vez de permitir al Espíritu de Cristo que intervenga en nuestras vidas. No significa que no haya angustias, no significa que no haya tribulación, todo lo contrario. Aprendemos a vivir, aprendemos lo que significa, aunque estemos atribulados, podemos estar con gozo, porque no es más que un testimonio de lo que Dios nos dice. En nosotros no hay nada de bueno. Por tanto, aprendemos a no hacerle caso si estamos frustrados, si no estamos. La mayor parte de las veces estamos. Y estamos esquejándonos como Jeremías en la cueva de Oreb. Acaba ya cuanto antes de esto. ¿Por qué tienes tanta paciencia, Dios? ¿Por qué no acabas con el mundo? ¿Por qué no envías ya los juicios? Y él dice, no, yo estoy conformando el último